Resulta que en el 2018 yo grabé un audio debido a los problemas de Lidia con Pedro, debido a la pelea entre la familia de Pedro y la familia de Lidia. Pues obviamente había problemas entre Maya y Pedro, porque obviamente Maya defendía a Lidia porque Lidia tenía la razón. Prácticamente Pedro la botó de la iglesia, Elizabeth la botó de la iglesia, para ser más preciso, la botó de la iglesia por el asunto que ella expliqué, que la razón de Elizabeth votar a Lidia de la iglesia y a su familia era para que Nilka y Noemí pues pudieran cantar en paz sin que se vieran opacados por Tata y Claribel. La cosa es que durante ese culto, pues obviamente Tata no fue, porque debido a que Maya defendía a Lidia, cada vez que Pedro iba a la iglesia de Maya, pues se pasaba tirando indirecta. Incluso se ponía a recitar un poema del mal padre. Pedro se tira un poema. Ajá, ¿verdad? Escucha la ventana. Escucha lo que está ahí. El padre irresponsable es el poema. Sí, cada vez que él va, nos tira el poema, el padre es responsable. Mira, la pagola está ya prendida y los hermanos de la iglesia que ya saben. Que metan a comer. El padre es responsable del precio que sabe. Que saque el trigo, pues. ¿Cómo? Se prenda. Que metan al país preso. Oye, el poema es un poema de un papá que tuvo un hijo y nunca lo ¿Saben lo mismo? También. el nene fue preso por muchas cosas que hizo con papá. Ay, que sacaran a No, Lidia y metieran al país. Obviamente estaba haciendo referencia a mí, pero eso a Maya le molestaba, porque obviamente estaba usando el micrófono frente a 200 personas dentro de la iglesia para tirarme una indirecta a mí y indirecta a Lidia. Entonces, obviamente a Maya eso no le gustaba. La cuestión es que ya yo sabía de eso, entonces cuando están dando el culto ese día, yo aprovecho y cogí y le digo a Tata o a Lidia, no me recuerdo quién fue. Yo cogí aprovecho y para tenerle un audio que necesitaba, pues yo cogí y le monto conversación a Lidia de que se mueve el Espíritu Santo dentro de la iglesia o algo así. No había hecho el chiste con tal de animar a Tata y a Lidia a que me dieran el audio que yo necesitaba. Entonces, primero Tata empieza a hablar, después Lidia coge y me explica con calma que lo que estaba pasando era que Pedro se pasaba tirando en directo en la iglesia, que el poema y lo demás. Entonces Lidia me explicó algo que en el momento yo no me di cuenta, pero gracias a ese chiste que yo hice con tal de provocar a Lidia y a Tata de que hablaran, pues obviamente me dieron algo de lo que yo no tenía idea. Lo que estaba pasando era que en el 2017, cuando yo llego de Alaska, en agosto, como todo el mundo estaba diciendo que yo había llegado de Alaska, que tenía chavo y lo demás, pues obviamente Pedro y Elizabeth creyeron que yo me estaba poniendo al día para conocer a mi hija. Un día bajo Casa Esmeralda, y cuando estoy bajando en Casa Esmeralda, veo la guagua de Pedro, el jeep de Pedro allí parqueado. Pero obviamente no sabía quiénes estaban adentro, porque Pedro visitaba regularmente a Bejo, porque Pedro y Bejo pues trabajan en construcción. Entonces, como ya yo había visto a Pedro un par de veces en casa de Bejo, obviamente no le di importancia al asunto. Eso fue en el 2017. En el 2018, coge el chiste y Lidia empieza a hablar del poema de Pedro que me dedicaba y todo lo demás. Coge Lidia y me explica que ese día que yo bajé a Casa Esmeralda y vi la guagua de Pedro, era porque Pedro me acabo de acordar de una canción cristiana. Era porque Pedro estaba yendo donde Bejo y le estaba diciendo que no quería, bajo de ninguna circunstancia, que visitara la casa de Lidia. Que viene Pedro y le dice a Bejo, si Bejo quería seguir manteniendo la amistad de Pedro, la regla era no visitar a Lidia. Punto. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Pues lo que ya expliqué. Pedro está gobernado por Elizabeth. Entonces, Elizabeth lo que estaba haciendo era que estaba evitando que hubiera un intercambio de información entre Bejo y Lidia de lo que estaba pasando con Pedro y la familia. Entonces, Pedro, para asegurarse de que no hubiera ese intercambio de información, pues coge y Pedro va donde Bejo. Le dice, mira, si tú quieres mantener mi amistad, la regla es simple. No vayas y visitas a Lidia, punto. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Bejo, que se supone, si Bejo tiene una iglesia y sabe cómo funcionan los bochinchis y sabe cómo está el problema entre Lidia y Pedro, lo que Bejo se supone que haga es que coge y cierre la boca. Porque obviamente sabe que si le llega a decir esa información a Lidia, va a provocar un daño mayor que el que ya hay. Coge Bejo y va donde Lidia y le dice, mira, que Pedro vino diciéndome que no quería que los visitara ustedes. Entonces cuando yo me pongo a hacerle cálculo y me pongo a repasar todo el asunto, lo que estaba pasando era, como Pedro vio que yo estaba llegando de Estados Unidos con chavo, pues dijo, ahora Abraham va a buscar trabajo, Abraham va a matar el carro,
Abraham se va a poner a buscar a su hija y obviamente la mejor forma de salvarme información, entre comillas, yendo donde Bejo y diciéndole que no vaya y hable con Lidia. Ese es todo el asunto. Cuando yo toqué el tema, Lidia no me lo dijo al momento. Lidia me lo dijo cuando vio que yo empecé a hablar de Pedro. Entonces pues durante la conversación que me está contando del poema que Pedro me dedica y los demás, salió la conversación el tema. Yo me enteré de eso y dije, contra, espérate, esto es porque Pedro, o Elizabeth mejor dicho, porque Pedro es la marioneta, Elizabeth hizo que Pedro fuera donde Bejo y le dijera, mira, simplemente no queremos que visites a Lidia, punto. Si Bejo sabía el problema que eso iba a causar entre Lidia y Pedro, pues el deber de Bejo como pastor era simplemente no revolcar el hormiguero, pero se lo terminó revolcando peor. Entonces ese día Tata estaba hablando de que no iba a visitar la iglesia de Pedro porque aunque era un culto conciliar importante, Tata no iba a ir a la iglesia porque cada vez que Pedro se cruzaba con Tito o con Tata, se pasaba mirándolos mal. Entonces Tata dijo, pues ¿para qué yo voy para allá si creo que voy a ir a una guerra de miradas mal? Entonces la conversación salió pues debido al chiste ese. Se tira un poema. La última vez yo no fui, pero mira la persona, como le digo, no ya no fui con ustedes, porque una persona que no está con no tiene que cambiar el poema. Y ya los nenes de Mañiz se lo saben. La otra ¿Está de vez, memoria ya? la otra vez yo no metí el patio y los nenes dijeron, eso no es así. Abuelo se me fue. Y no era que me después que me vino y llegó a que hizo yo, de la chanquería. La otra vez que no te lo no me puse lleno, porque ya me llega el poema. Si él tiene problemas y está diciendo que hablamos, que vaya a casa. ¿Sabes? Yo dije, ya van 15 años que nosotros nos fuimos de ahí, él sigue con la misma mierda. Uno le digo a ver que no quiere usar. El tema de venir a casa lejos, porque él vino a la estuviera con la pelota. Ajá. Digo que yo no, ya hoy.